Había una vez una mujer muy buena y amable que se llamaba Ana. Vivía en un pueblo llamado Ramá, en los tiempos en que el pueblo de Israel no tenía rey y era guiado por jueces. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcaná, que la quería mucho, pero Ana tenía una tristeza muy grande en su corazón. No podía tener hijos. En esos tiempos, no tener hijos era algo muy doloroso para una mujer, y Ana se sentía sola y triste muchas veces. Y todos los días, Ana se levantaba temprano para ayudar en su casa y acompañar a su esposo en sus tareas. Pero en su corazón siempre había una oración que no dejaba de repetir en silencio. Dios, por favor, dame un hijo. Cada año, Elcaná llevaba a su familia al templo en Silo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Ana iba con él, pero cuando veía a otras mamás con sus niños, su corazón se llenaba de lágrimas. Además, había alguien en su casa que se burlaba de ella. Penina, la otra esposa de Elcaná, tenía hijos y no perdía oportunidad para hacer sentir mal a Ana. La molestaba y se reía porque Ana no tenía hijos. Eso hacía que Ana se sintiera aún más triste. Aunque su esposo la consolaba y le decía que la amaba, Ana deseaba con todo su corazón ser mamá. Pero seguía esperando y orando. Hasta que un día, cuando Ana estaba en el templo en Silo, su corazón ya no pudo más. Se arrodilló y comenzó a orar con lágrimas. No hablaba en voz alta, pero sus labios se movían mientras le decía a Dios todo lo que sentía. Le prometió algo muy especial a Dios. Si me das un hijo, lo dedicaré a ti. Será tuyo todos los días de su vida. Ana no solo pedía por ella, pedía para ofrecer a su hijo a Dios. Mientras oraba, el sacerdote Elí la vio moviendo los labios pero sin decir palabras, y pensó que algo andaba mal. Se acercó y le preguntó si había bebido vino. Ana, con mucha humildad, le explicó que no estaba borracha, sino que estaba hablando con Dios desde lo más profundo de su corazón. Elí, al ver la sinceridad de Ana, le respondió con una bendición. Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana se sintió diferente al salir del templo. Su rostro ya no estaba triste como antes. En su corazón sintió una paz que venía de Dios, como si él hubiera escuchado cada una de sus palabras. Ese día fue distinto. No sabía cómo ni cuándo, pero Ana creyó con todo su corazón que Dios la había escuchado. Y eso lo cambió todo. Y por eso, cuando Ana y Elcaná regresaron a su casa en Ramá, ella tenía esperanza. Pasaron los días y un milagro ocurrió. Ana quedó embarazada. Su corazón rebosaba de alegría. No podía creer que, después de tantos años de oración y llanto, Dios había respondido. Cada día, Ana acariciaba su vientre y agradecía a Dios por ese precioso regalo que crecía dentro de ella. Cuando nació el bebé, Ana lo miró con ternura y le puso por nombre Samuel, que significa Dios me lo concedió. Lo cuidó con amor, lo abrazaba fuerte y le contaba sobre el Dios que escucha las oraciones. Cada vez que lo veía dormir o reír, recordaba la promesa que le había hecho a Dios. Sabía que algún día tendría que entregarlo al templo, y aunque la idea le daba tristeza, también sentía orgullo de saber que su hijo serviría a Dios. Pasaron algunos años, y cuando Samuel ya no era un bebé, Ana lo llevó al templo. Era un día especial, lleno de emociones. Llevó también una ofrenda para agradecer a Dios. Al llegar donde estaba el sacerdote Elí, Ana le recordó quién era ella. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí, orando. Este es el hijo por quien oré. Y con el corazón lleno de fe, dejó a Samuel allí para que sirviera a Dios todos los días de su vida. Samuel comenzó a vivir en el templo, junto al sacerdote Elí. Aunque era muy pequeño,
Aprendía con alegría y obediencia. Vestía un pequeño manto de lino como los sacerdotes y cada año su mamá le llevaba uno nuevo hecho por ella misma. Ana no dejó de amar ni visitar a su hijo, pero también sabía que él estaba en el mejor lugar, sirviendo al Señor. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamaba. «Samuel». Pensó que era Elí y fue corriendo a su habitación, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Le dijo a Samuel: «Si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así fue. Dios hablaba con Samuel. Ese fue solo el comienzo. Samuel creció y se convirtió en un gran profeta de Dios, alguien que hablaba con él y guiaba al pueblo. Todo empezó con una oración sincera de su mamá. Ana no solo recibió a un hijo, sino que su fe bendijo a todo un pueblo, porque Samuel fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y desde ese día, Ana fue conocida como una mujer de gran fe. Aunque entregó a su hijo al templo, Dios le regaló aún más. Tuvo otros hijos e hijas, y su corazón se llenó de gozo. Pero Samuel siempre ocupó un lugar especial en su corazón. Cada vez que oraba, lo hacía con gratitud, recordando cómo Dios escucha a quienes claman con sinceridad. Samuel creció sabiendo que era un niño muy amado, y que su vida tenía un propósito especial. No solo era el hijo de Ana, también era el niño que Dios había llamado por su nombre. Se convirtió en el profeta que ungió al primer rey de Israel y más tarde al rey David. El pueblo lo respetaba y confiaba en él porque sabían que hablaba con Dios. El templo de Silo nunca fue el mismo después de la llegada de Samuel. Desde pequeño mostró obediencia, valentía y fe. Fue una luz en medio de tiempos difíciles, y todo comenzó con una mamá que no dejó de orar, incluso cuando todo parecía imposible. El regalo más hermoso que Dios le dio a Ana se convirtió también en un regalo para toda la nación. La historia de Ana y Samuel nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso cuando parecen imposibles. A veces, la respuesta no llega de inmediato, pero Dios nunca se olvida de quienes oran con fe y un corazón sincero. Ana no dejó de orar, y cuando Dios respondió, ella cumplió su promesa con amor. También aprendemos que los hijos son un regalo de Dios y que desde pequeños pueden amar y servir al Señor. Samuel no necesitó ser grande para comenzar a obedecer. Escuchó a Dios siendo niño y Dios lo usó de manera poderosa. Tú también puedes hablar con Dios, escuchar su voz y ser valiente como Samuel. Así que, si alguna vez te sientes triste o estás esperando algo muy especial, recuerda a Ana. Ora con fe, habla con Dios y confía. Tal vez Él ya está preparando una respuesta aún más maravillosa de lo que imaginas. Dios siempre escucha. Hace mucho tiempo atrás, hubo un pueblo que vivía en esclavitud. Eran los hijos de Israel, quienes habían sido esclavos en Egipto durante muchos años. Sus días eran largos, llenos de trabajo duro bajo el sol caliente. Los egipcios los hacían construir casas y pirámides, y a veces los trataban muy mal. Entre ellos había un hombre llamado Moisés. Moisés no era cualquier hombre. Él había sido elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Aunque al principio no se sentía valiente,
Con el tiempo aprendió a confiar en que Dios estaba con él. Y todos los días, desde que salieron de Egipto, Moisés guiaba al pueblo por el desierto. Caminaban durante horas bajo el cielo azul, llevando sus pocas pertenencias, mientras una nube los guiaba de día y una columna de fuego los protegía de noche. El pueblo confiaba en Moisés, pero a veces se sentían asustados y cansados. Aunque ya no eran esclavos, no sabían muy bien hacia dónde iban. Solo sabían que Dios los llevaba a un lugar mejor. Moisés hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. A veces lo hacía desde la nube, otras veces en lo profundo de su corazón. Moisés aprendió a escuchar con atención y a obedecer. Aunque tenía miedo de no hacerlo bien, seguía adelante, porque sabía que Dios nunca lo dejaría solo. Él llevaba una vara en su mano, una que Dios le había dado para hacer cosas maravillosas, como parte del Mar Rojo, pero aún no sabía lo que estaba por pasar. Hasta que un día todo cambió. Moisés y el pueblo habían llegado a un lugar llamado Pi Hahirot, justo frente al Mar Rojo. El agua era muy ancha y no había puentes ni barcos. De repente, se escuchó un estruendo en la distancia. Era el ejército del faraón. El faraón se había arrepentido de dejarlos ir y venía con sus soldados, caballos y carros para atraparlos otra vez. El pueblo se llenó de miedo. Miraban el mar inmenso frente a ellos y a los soldados que se acercaban detrás. Estaban atrapados. No podían correr, no podían nadar. Algunos comenzaron a llorar, otros a gritar. «Moisés, ¿nos trajiste aquí para morir en el desierto?». Drenia decían con desesperación. Moisés también sintió temor, pero levantó los ojos al cielo y oró. Sabía que Dios no los había traído hasta allí para abandonarlos. Y fue entonces cuando Dios habló. Le dijo a Moisés que no tuviera miedo, que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar. Iba a hacer algo asombroso. Moisés tragó saliva, apretó fuerte su vara y caminó hacia la orilla del mar. Sabía que estaba a punto de presenciar un milagro. Y por eso, Moisés obedeció sin dudar. Levantó su vara y extendió su mano sobre el mar, tal como Dios le había dicho. En ese instante, el viento comenzó a soplar muy fuerte. No era un viento común, era un viento que venía de parte de Dios. Sopló toda la noche, separando las aguas hasta formar dos grandes murallas, una a cada lado, dejando un camino seco justo por el medio. El pueblo de Israel abrió los ojos de asombro. El mar estaba partido en dos. Moisés les gritó con fuerza: «Vamos, Dios está con nosotros». Uno a uno, todos comenzaron a caminar por el lecho del mar, entre las paredes de agua que se alzaban como montañas. Algunos niños tocaban el suelo seco con sus pies descalzos, maravillados por el milagro. Otros miraban los peces nadando a los lados, como si estuvieran en un acuario gigante. Pero el peligro no había terminado. El ejército del faraón seguía acercándose. Ellos también entraron en el mar, sobre sus caballos, con sus armaduras y espadas. El pueblo comenzó a correr, mientras Moisés los animaba a no detenerse. Aunque el miedo seguía presente, la fe era más grande. Sabían que Dios estaba obrando en medio de ellos. Hasta que finalmente todos los israelitas cruzaron a salvo al otro lado del mar. Moisés era el último en llegar, y desde la orilla volvió a extender su mano sobre el mar como Dios le indicó. En ese mismo momento, las paredes de agua comenzaron a derrumbarse con un gran estruendo. El mar volvió a su lugar, cubriendo completamente a los soldados egipcios y sus carros. El pueblo miró en silencio. No podían creer lo que habían presenciado. Estaban a salvo. Sus enemigos habían desaparecido.
Un momento antes estaban atrapados y ahora estaban libres, con el mar como testigo del poder de Dios. Algunos se abrazaban, otros caían de rodillas, y muchos comenzaron a alabar a Dios con cantos y lágrimas en los ojos. Moisés levantó sus manos al cielo y dio gracias, no por ser un gran líder, sino porque Dios había mostrado su poder. El milagro del mar dividido quedaría grabado en sus corazones para siempre. Era la prueba de que cuando confían en Dios, Él puede hacer lo imposible. Y desde ese día, los israelitas supieron que podían confiar plenamente en Dios. Ya no veían a Moisés como un simple hombre, sino como alguien enviado por Dios para guiarlos. Supieron que Dios peleaba por ellos y que los protegería en todo momento, aunque el camino fuera difícil. Cada vez que pensaban en el mar, recordaban cómo Dios abrió un camino donde no había ninguno. Cantaron una canción especial con Moisés y su hermana Miriam, celebrando la victoria que solo Dios pudo darles. El desierto aún estaba por delante, pero sus corazones estaban llenos de esperanza. El pueblo entendió que no estaban solos, que Dios caminaba con ellos, los escuchaba y los guiaba. Moisés también cambió. Ahora era más valiente, más confiado, sabiendo que cuando obedecía a Dios, cosas maravillosas podían suceder. Y el recuerdo del mar abierto los acompañó por generaciones. La moraleja de esta historia es que cuando confiamos en Dios, Él puede hacer lo imposible. A veces parece que no hay salida, como cuando los israelitas estaban atrapados entre el mar y los soldados. Pero Dios siempre tiene un plan y nos pide que confiemos, como hizo Moisés. Cuando enfrentamos problemas o momentos difíciles, podemos recordar que Dios está con nosotros. Aunque tengamos miedo, si obedecemos y seguimos adelante con fe, Dios nos abrirá caminos donde antes solo veíamos obstáculos. Moisés no era fuerte por sí mismo, pero fue valiente porque Dios lo fortaleció. Así que, cada vez que tengas miedo o no sepas qué hacer, recuerda, Dios es más grande que cualquier mar y puede abrirlo solo para ti. Él escucha tus oraciones y siempre está a tu lado. Hubo una joven llamada Esther que vivía en la gran ciudad de Susa, en el reino de Persia. Ella era huérfana, lo que significa que no tenía papá ni mamá, pero no estaba sola. Su primo Mardoqueo la había criado con mucho amor, como si fuera su propia hija. Esther era dulce, obediente y muy hermosa, pero lo más importante era que tenía un corazón lleno de fe en Dios. Y todos los días, Esther vivía en la casa de Mardoqueo, quien trabajaba cerca del palacio del rey. La vida era tranquila, pero también difícil, porque eran judíos y vivían en un país donde no todos los querían. Sin embargo, Mardoqueo le enseñaba a confiar en Dios y a ser sabia en todo momento. Ella escuchaba con atención y propia hija. Esther era dulce, obediente y muy hermosa, pero lo más importante era obedecía con alegría. En esos días, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina. Invitó a muchas jóvenes del reino a presentarse en el palacio. Y adivina qué, Esther fue una de las elegidas para ir. Aunque tenía un poco de miedo, obedeció a Mardoqueo y fue con esperanza en su corazón, sin decirle a nadie que era judía, tal como él le había aconsejado. Un día,
todo cambió. Un hombre llamado Amán fue ascendido por el rey y exigía que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo no lo hacía, porque solo se inclinaba ante Dios. Esto enfureció tanto a Amán, que no solo quiso castigar a Mardoqueo, sino que planeó destruir a todo el pueblo judío. Preparó un decreto para que todos los judíos del reino fueran eliminados en un solo día. Cuando Ester se enteró del plan, su corazón se llenó de tristeza y temor. ¿Qué podía hacer? Ella era la reina, sí, pero no podía entrar a ver al rey sin ser invitada, o la podrían castigar, incluso morir. Pero su pueblo estaba en peligro. Mardoqueo le envió un mensaje poderoso. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester sintió que su corazón latía muy fuerte. Era un momento difícil. Tenía que decidir si arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Así que pidió a todos los judíos que oraran y ayunaran por ella durante 3 días. Ella también oraría, porque antes de ser reina, era una hija de Dios. Después de 3 días de oración, Ester se vistió con sus ropas reales y se acercó al trono del rey. Dio pasos lentos, su corazón golpeaba como un tambor. Cuando el rey la vio, levantó su cetro y le sonrió. No la castigaría. En vez de eso, le preguntó qué deseaba, dispuesto a darle hasta la mitad del reino. Ester no pidió nada de inmediato. Fue muy sabia. Lo invitó a él y a Amán a un banquete. Allí los trató con mucho respeto, y al final del banquete los invitó a otro al día siguiente. Ester estaba preparando el momento perfecto. No actuaba por impulso. Sabía que Dios estaba con ella y que debía hablar con sabiduría. Mientras tanto, Amán seguía odiando a Mardoqueo. Mandó construir una horca para él, sin saber que estaba acabando su propia caída. Dios estaba trabajando en silencio, preparando el camino para la salvación del pueblo judío a través del valor de una joven reina. Llegó el segundo banquete. El rey y Amán estaban comiendo cuando Ester, con voz firme pero llena de emoción, le dijo al rey: «Hay alguien que quiere destruirme a mí y a todo mi pueblo». El rey se sorprendió muchísimo y preguntó: «¿Quién es ese hombre?». Entonces Ester señaló a Amán: «Ese hombre es nuestro enemigo». El rey se llenó de furia. Salió al jardín a pensar, y cuando regresó, vio a Amán suplicando a Ester, arrodillado junto a su sillón. El rey pensó que estaba siendo irrespetuoso y mandó que se lo llevaran de inmediato. Alguien le contó al rey sobre la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, y el rey ordenó que Amán fuera colgado allí. Ese fue el momento más impactante. Dios usó a Ester para desenmascarar al enemigo. Con valentía, ella había hablado en el momento justo, y gracias a su fe, su pueblo fue salvado. Qué alegría tan grande sintieron los judíos en todo el reino. Después de la caída de Amán, el rey dio a Ester y Mardoqueo el poder de escribir un nuevo decreto. Este permitía que los judíos se defendieran si eran atacados. Cuando llegó el día señalado, los enemigos no pudieron hacerles daño. Los judíos fueron protegidos y ganaron la victoria. Mardoqueo fue honrado públicamente y ocupó el lugar de Amán como consejero del rey. Ester, la reina valiente, siguió siendo una mujer sabia y compasiva. Nunca olvidó a su pueblo ni a su Dios. En todo el reino los judíos celebraron con alegría comidas especiales y regalos. Desde ese día, cada año los judíos recordaban este gran milagro con la fiesta de Purim, una celebración llena de gozo por lo que Dios hizo a través del valor de una joven que confió en él. Ester pasó a ser recordada por todos como una heroína que cambió la historia de su pueblo. A veces,
Ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Esther no era una guerrera, ni una poderosa gobernante cuando comenzó su historia. Era una chica común, como cualquier niño o niña que confía en Dios. Pero su fe, obediencia y valor hicieron toda la diferencia. Esta historia nos enseña que Dios puede usarnos en los momentos más difíciles si estamos dispuestos a confiar en Él. Tal vez un día tú también tendrás que tomar decisiones valientes. Recuerda lo que hizo Esther y cómo Dios estuvo con ella. Así que, cuando enfrentes momentos en que debes hacer lo correcto, aunque te dé miedo, piensa en Esther. Ora, confía en Dios y recuerda que tal vez tú también has llegado para un momento como este.